Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que estudiemos lo siguiente. ¿Por qué es necesario interpretar la realidad desde la soberanía de Dios? ¿Qué pasa cuando perdemos de vista que adoramos, que servimos, que seguimos a un Dios que es soberano? ¿Cuál es el fruto del quebranto y la humillación que viene de Dios? ¿Por qué si Dios nos somete muchas veces a humillación y quebranto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el propósito de eso? Y vamos a ver el reflejo de la imagen de Jesús en el perdón. Cómo tú y yo podemos reflejar la imagen de Cristo a través del perdón. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a Génesis 45. Voy a leer primero del 1 al 8, después leemos el resto de versículos, pero acompáñame con tu vista a darle lectura. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y marca, si puedes eso, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora mismo. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasaría si cuando tienes todo el poder, toda la autoridad para vengarte de alguien, Dios te pide que lo abraces? ¿No? Y han pasado aproximadamente 20 años después de que José fue vendido por sus hermanos a Egipto. 20 años en los que pudo haber estado pensando en la cisterna, 20 años en los que en su mente pudo estar presente todos los días el cómo terminó en Egipto. 20 años pensando en la túnica que le arrebataron, 20 años pensando en las comodidades que tenía en su casa. El texto menciona que José tenía 17 años cuando llegó como esclavo a Egipto. 17 años. Era un niño, entre comillas, cuando llega a Egipto. Tiempo en el que a través de diferentes entornos y procesos Dios transformó la mente de José y restauró su visión, de manera que ahora puede interpretar los hechos del pasado no como ataques personales de sus hermanos hacia él, sino como algo que Dios dispuso para ejecutar un plan de salvación, no solamente para José, sino para el futuro de toda una nación. Dice José en Génesis capítulo 50, versículo 20, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encomendó a bien. Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de mucha gente. A través de diferentes, a lo largo de esos 20 años,
y a través de diferentes procesos y diferentes entornos, Dios fue transformando, fue alineando la mente y la visión de José conforme a la mente y al sentir de Cristo, para que al final él pudiera decir esto: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de mucha gente. Y quiero que medites en esto. Y te voy a dar 3 puntos, como generalmente lo hago. Y este es el primer punto clave de hoy. Pero tener una mente renovada nos permite discernir que Dios no es ajeno a las circunstancias, sino que Él está presente y obrando de manera soberana en el origen y en el propósito de cada una de ellas. Una mente renovada nos permite discernir que nada sale del control de Dios, que nada sale de su voluntad, sino que Él está presente y obrando. Y me encanta eso. No solamente está presente, sino que a través de esas circunstancias Él está obrando de manera soberana para dirigir el origen y el destino de cada una de ellas. Y lo que José entendió, y creo que definitivamente es algo que tú y yo necesitamos entender y experimentar, es que Dios tiene la última palabra en nuestra historia. Déjame repetirte eso. Dios tiene la última palabra en nuestra historia. Por eso José pudo decir: ustedes pensaron mal contra mí, pero eso que ustedes pensaron hacer, Dios lo encaminó para bien. Y ojo con esto, porque este bien terminaría por bendecir no solamente a José de manera exclusiva o única. Ese bien terminaría alcanzando a esos hermanos que en el pasado, que hace 20 años atrás habían sido terriblemente injustos, que en el pasado habían sido terriblemente crueles con José. Ese bien alcanzó a esos hermanos que lo habían vendido como esclavo. Porque Dios nos ha llamado a eso. El propósito de Dios de restaurarnos, de alinear nuestra mente, de alinear nuestra visión, no es nada más para que nos vaya bien a nosotros, sino para que seamos canales de bendición, que al reflejar la imagen de Cristo podamos ser un reflejo. Más bien, que al reflejar la imagen de Cristo podamos ser de bendición para otros. ¿No te encanta eso? Ojo. Y no sé si hacerlo, pero si yo te pregunto, ¿quién quiere ser de bendición para la vida de otros? ¿Cuántos levantarían su mano? ¿Quién quiere ser de bendición para su familia? ¿Quién quiere ser de bendición en el lugar en donde está? Levantaríamos nuestras manos. Pero ojo con eso, porque muchas veces para que eso ocurra, para que tu vida y mi vida se convierta en un canal de bendición, Dios va a tener que alinear nuestra mente, Dios va a tener que renovar nuestra visión. Y muchas veces la renovación de estas cosas, como lo vimos la semana pasada, inicia en el quebranto y la humillación. Entonces, ¿lo quieres? Ya no. ¿Lo quieres? Y es súper interesante esto. Y es justo lo que te estoy planteando. Porque muchas veces el proceso a través del cual Dios renovará nuestra mente incluirá
de manera soberana, ojo, y si quieres ponerle título a esta prédica es el Dios soberano, porque todo gira en torno a su soberanía. El proceso a través del cual Dios renovará nuestra mente incluirá el que de manera soberana seamos posicionados en un presente que no hubiéramos elegido. En un presente que no hubiéramos elegido. Y ahí es donde Dios va a empezar ese proceso de renovación de nuestra mente. En otras palabras, eso que quizás hoy es un motivo de humillación y de quebranto en nuestra vida es la tierra en la cual la semilla de la nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros va a comenzar a crecer y a dar fruto. La humillación y el quebranto es el terreno, es la tierra donde la semilla de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros va a comenzar a crecer y a dar esos frutos que tienen que dar. Por eso podemos decir que no hay genuina transformación de nuestra mente y una visión renovada sin humillación y quebranto, porque es justo ahí donde cualquier sentido de egoísmo, es en la humillación y el quebranto donde cualquier sentido de orgullo, de soberbia, de resentimiento y cualquier otra cosa ligada a la vieja naturaleza nos es revelada con el propósito, ojo, con el propósito de que podamos despojarnos de todo aquello que ya no es parte de nuestra nueva naturaleza. Entonces, Dios nos pasa por humillación, Dios nos pasa por quebranto, porque es ahí donde esos aspectos de nuestra vieja naturaleza comienzan a salir, a fluir, a manifestarse. Pero no solamente con el propósito de decir, es que soy así. Es que los Rodríguez tenemos un carácter muy fuerte, entonces así respondemos los Rodríguez. Así somos los Rodríguez. No. Dios nos revela esas áreas, esos elementos de la vieja naturaleza para decir, Quique, ese orgullo ¿qué? Esa soberbia ¿qué? Esa falta de perdón ¿qué? Ese resentimiento, ¿por qué lo sigues cargando? Si ya no es parte de lo que he depositado en ti. Entonces Dios revela esos aspectos de nuestra vieja naturaleza para que, como dice Pablo en Efesios 4, nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, dice Pablo, en la justicia y en la santidad de la verdad. Para eso es necesario ser pasados por humillación y quebranto. Dios no desperdicia nuestro dolor. Dios no desaprovecha una oportunidad para hacernos pasar por estas cosas, porque es el filtro, es el medio a través del cual vamos a estar siendo purificados. Y quiero que medites en esto. Hace un momento te dije que una mente renovada nos permite discernir que Dios está presente y obrando de manera soberana en el origen y en el propósito de cada circunstancia. Y cuando digo cada circunstancia, es cada circunstancia. Pero quiero que veas lo hermoso de esto, porque cuando interpretamos las cosas desde esta verdad, que Él está actuando de manera soberana, entonces somos capacitados para poder ofrecer perdón, para poder ofrecer gracia, para poder ofrecer misericordia en nuestras relaciones. Mira
lo que ocurre una vez que José tiene el encuentro con sus hermanos, versículos 13 al 15. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y dense prisa y traigan mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos hacer esto, cargar vuestras bestias e ir y volver a tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Ahora, ¿quién después de lo que sufrió algo como lo que vivió José a manos de sus hermanos, tiene la capacidad de responder de esta manera? ¿Quién? ¿Quién después de ser menospreciado, lastimado, insultado, traicionado, literalmente vendido, se puede parar delante de ellos y decir: hey, no se preocupen, calma? Y pararse delante de ellos y besarlos y abrazarlos llenos de gozo y pedir que vayan por el resto de su familia para poder estar nuevamente todos juntos otra vez. ¿Quién hace eso? Sí, muchas veces nosotros, por menos de eso, no queremos saber más de nuestras familias y decir: no. Digo, no sé si haya divorcios familiares, pero si hubiera, ya no eres mi tía, ya no eres mi sobrino, ya no eres no sé qué, ¿no? Ya no eres mi hermano, ¿no? Entonces, y este es el segundo punto de hoy, pero el quebranto y la humillación que vienen de Dios, tiene como propósito revelarnos las partes de la vieja naturaleza a las que seguimos atados para poder ser despojados de ellos. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito de la humillación y el quebranto. Ese es el fruto del ser pasados por humillación y quebranto, revelarnos las partes de la vieja naturaleza a la que seguimos atados para ser despojados de ellas. Ahora, déjame aclarar este punto, porque José en ningún momento minimizó el daño de sus hermanos y lo que esto representó. Sí, vemos que el encuentro con ellos es un encuentro de gozo, es un encuentro de felicidad, es un encuentro donde José quiere traer al resto de su familia para poder estar juntos. Sí, es eso. Pero también en ningún momento José minimiza el daño y lo que eso representó. De hecho, si continuamos leyendo la historia, José los pone a prueba para ver si genuinamente están arrepentidos. José les pone una serie de pruebas, si podemos llamarlas de esa manera, para comprobar que genuinamente hay un arrepentimiento en su corazón. Entonces, ojo con esto, porque el perdón bíblico no es simplemente ignorar, minimizar o tratar con ligereza el mal, la ofensa, el menosprecio
o cualquier cosa que tenga que ver con esto. No es simplemente decir, ya no pasa nada, hombre, tranquilo. Me lastimaste, me heriste, me traicionaste, me insultaste, pero no pasa nada. No, al contrario, de hecho, lo que da paso justamente al perdón es esto. Oye, lo que hiciste estuvo mal, me lastimó y tienes que responder, tienes que pagar por la herida que hiciste, por el daño que hiciste. Eso es lo que da paso al perdón. Porque si no hay una deuda clara, tampoco hay algo que perdonar. ¿Estás conmigo en este punto? Si no hay una deuda clara, no hay algo que perdonar. Y Jesús mismo plantea esta misma idea cuando o afirma esta misma idea cuando en la parábola enseña la parábola de los dos deudores y dice, uno tenía esta deuda y este tenía otra deuda o esta otra deuda. Entonces, no es, en la enseñanza Jesús no simplemente dice, no había deuda, o no sé. Entonces, si no hay una deuda clara, entonces tampoco hay algo que perdonar. La diferencia, y es lo que podemos aprender a través del testimonio de José, es que el perdón, aunque no es algo que ignore el mal, es eso, una decisión que nace de una mente renovada con la capacidad de discernir que Dios está detrás del origen y el propósito de las circunstancias. ¿Te das cuenta? El perdón, desde una perspectiva bíblica, no ignora el hecho de que hubo un mal, pero decide perdonar o tiene la capacidad de perdonar porque entiende que Dios está detrás del origen y el propósito de las circunstancias. No es que, ojo también con esto, no es que Dios provoque el mal, no es que Dios esté detrás del mal, pero sí lo usa, como dice José, para encaminarlo a un bien. ¿Te das cuenta? Es una decisión que nace de una mente renovada con la capacidad de discernir que Dios está detrás del origen y el propósito de las circunstancias. Y cuando entendemos que Dios está detrás del origen y el propósito de las circunstancias, es cuando tenemos la capacidad de ya no responder en venganza, en juicio, en ataque, en regresar el mal con mal o cualquier cosa parecida a esta, sino que ahora tenemos la capacidad, como dice Primera de Pedro 2:23, de venir delante del Padre, encomendar la causa al que juzga justamente y que sea Él quien se encargue de hacer lo que tenga que hacer, liberándonos de la carga del juicio para poder despojarnos de aquello que ya no pertenece a nuestra vieja naturaleza. Ayrán, ven, voy a poner un ejemplo contigo. Yo sé que tengo que despojarme de esos elementos de mi vieja naturaleza. Yo sé que tengo que despojarme de mi orgullo, de mi resentimiento, de mi falta de perdón, de mi ego, cualquier cosa que ya no, que sigue ligada a mi vieja naturaleza. Yo sé que tengo que deshacerme de ella. Pero Ayrán viene y me hace algo. Y por tener mis manos aquí,
¿por qué me hiciste esto, Abraham? No es justo. ¿De verdad? Por tener mis manos aquí, juzgando lo que él me hizo, todo eso de lo cual yo sé que tengo que deshacerme, no lo puedo hacer, porque mis manos están ocupadas aquí. ¿Te das cuenta? Gracias. ¿Te das cuenta? Solo cuando nuestra mente ha sido renovada y cuando entiendo que es Dios el que está detrás del origen y el propósito de las circunstancias, es cuando puedo soltar el cuello de Ahiram y empezar a despojarme de aquellas cosas que ya no van con la nueva naturaleza. Lo veíamos la semana pasada, dar lugar al diablo no es que el diablo va a venir y se va a manifestar y ¡muajajaja! Soy el diablo. No. Dar lugar al diablo en medio de un conflicto es dejar de ver a Dios en la circunstancia. Es dejar de ver qué es lo que Él quiere hacer a través de esa circunstancia que Él de manera soberana permitió en mi vida. Dios, esto que hicieron me dolió, sí. Pero ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué lo permitiste? Y nos liberamos de la carga del juicio para poder despojarnos de aquello que ya no pertenece a nuestra nueva naturaleza. Mira, durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Simón Wiesenthal, espero que se pronuncie así, ese hombre, sobrevivió a uno de los campos de concentración nazis más crueles que se levantaron durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y él describe en uno de sus libros que escribió posterior al Holocausto, llamado El Girasol, cómo fue obligado a trabajar en uno de los hospitales nazis como personal de limpieza. Y en este libro él describe todas las cosas horribles que los médicos alemanes hacían con los judíos. Habla de los tratos inhumanos a los cuales eran sometidos mientras experimentaban con ellos de una manera despiadada. Y por eso era uno de los hospitales más crueles de la Segunda Guerra, porque era donde se hacían experimentos con los nazis. De alguna manera en su libro describe los gritos y la súplica de la gente que entraba a ese hospital. Dice que perdió la cuenta de la cantidad de hombres, mujeres, niños e inclusive bebés que morían siendo utilizados para sus experimentos, que no voy a darte detalles de ellos. Y dice que un día una enfermera alemana le dice: Simón, acompáñame a otra área del hospital en donde traían soldados alemanes heridos durante la batalla, y dice que lo llevó a la cama de un soldado llamado Karl Seid, algo así. Y este soldado alemán, con las pocas fuerzas que le quedaban, porque tenía una herida de muerte, estaba ya a punto de morir, pero le pidió que se sentara junto a su cama. Una vez ahí, Karl comenzó a confesarle los terribles crímenes en los que participó. Crímenes horribles, que tampoco voy a entrar a detalles de lo que platica este hombre. Y mientras platicaba estas cosas, Simón no abrió su boca para nada. Permaneció simplemente en silencio, sentado junto a este hombre, horrorizado por todo lo que Karl, el soldado alemán, le platicó que hizo
él junto a otros soldados nazis. Al final el soldado nazi le dijo esto: estoy aquí con toda mi culpabilidad, no sé quién eres, solamente sé que eres judío. Y ahora, antes de morir, quiero suplicarte que como judío me perdones para poder morir en paz. A nombre de todas las cosas horribles que hice, como judío quiero escuchar que me perdonas para entonces sí poder morir en paz. Dice Simón que sin decir una palabra simplemente se levantó de la cama y en completo silencio decidió salir de la habitación. No le dijo sí, no le dijo no, simplemente agarró, se paró y salió de la habitación. Horas más tarde Simón se entera que el soldado murió, obteniendo de su encuentro con él únicamente silencio y la incertidumbre si lo había perdonado o no. Y él cierra el relato en su libro con una pregunta que definitivamente te pone a pensar y a cuestionar muchas cosas alrededor de su caso. Porque él inicia su libro lanzando esta pregunta: ¿es posible siempre perdonar? ¿Es posible siempre perdonar? Y lo cierra con otra pregunta: ¿era mi deber ofrecerle perdón o no? ¿Fue mi silencio correcto o no? Si tú hubieras estado en mi posición, dice Simón, ¿qué hubieras hecho? ¿Le hubieras dicho sí te perdono? ¿No te perdono? ¿Qué hubieras hecho? Años más tarde y después de tener un encuentro real con Jesús, reconoció que el silencio ante aquel soldado nazi fue la respuesta de una mente que no tuvo la capacidad de ver a Dios en las circunstancias. Pudo entender eso, que su silencio, aunque no manifestó nada, en realidad fue el resultado de una mente que perdió de vista que Dios estaba obrando de manera soberana en las circunstancias. Años más tarde, este hombre se convirtió en uno de los principales y más importantes piezas para dictar sentencia en tribunales a soldados de guerra o a soldados por crímenes de guerra. Pero a diferencia de años atrás, Simón había decidido encomendar su causa y la de miles de judíos al juez justo. Y eso lo pudo liberar para poder ver con genuina misericordia, con genuina gracia y perdón a cada soldado que era presentado delante de él. Este hombre que escuchó las atrocidades, las cosas más terribles que miles de judíos habían experimentado a manos de nazis, una vez que tiene un encuentro con Cristo y que su mente es transformada, ahora cada que un soldado nazi era presentado delante de él, tenía la capacidad de verlo con gracia, con misericordia y con perdón. Pero ojo, eso no quitaba de ellos y de él la responsabilidad de llevarlos a un juicio legal y responder por el daño que hicieron. Porque nuevamente, perdonar no significa ignorar la ofensa. Perdonar no significa ignorar el daño. Y es lo que nos enseña la historia de este hombre. Que aunque tuvo la capacidad de perdonar, también tuvo la responsabilidad moral de llevar a estos soldados nazis a que respondieran ante un tribunal federal o de gobierno y recibieran el castigo que necesitaban recibir. Entonces quiero que medites en esto, y este es el tercer punto.
Porque cuando Dios renueva nuestra mente, podemos dar frutos de gracia y perdón al tener la libertad de encomendar nuestra causa al juez justo y soberano en lugar de cargar con el juicio personal. Por eso, y esto ha sido como que un resumen de los 3 sermones pasados. Aquí es donde se aterriza todo. Por eso cuando empecé con esta serie, te dije, y si estuviste, espero que lo recuerdes, pero por eso te dije al principio de esta serie, que si primero no entendíamos por qué era necesario renovar nuestra mente y despojarnos de la vieja naturaleza, de nada iba a servir que yo me parara aquí y te hablara del amor, te hablara del perdón, te hablara de la misericordia, te hablara de la unidad, porque son elementos de carácter que simplemente no se van a dar mientras tú y yo sigamos habitando en esa vieja naturaleza. Mientras Dios nos renueve nuestra mente y transforme nuestra visión, hablarte del amor, del perdón, de la reconciliación, de la unidad va a ser algo simplemente frustrante de escuchar y decir, ay, otra vez, ya sé que tengo que perdonar, ya sé que la unidad, ¿por qué no me hablas de Apocalipsis y de los 7 jinetes del jinete de las 7 cabezas? ¿Para qué quieres que te hable de eso? Si ni siquiera podemos caminar en unidad unos con otros. ¿Para qué? Entonces, mientras no nos pongamos en un terreno donde Dios renueve nuestra mente y alinee nuestra visión a su mente y a su sentir, hablarte de estas cosas simplemente va a ser algo frustrante, inalcanzable o algo que pocas veces vamos a estar dispuestos a tener como una prioridad o un deseo de alcanzar. Pero sabes, Jesús lo cambia todo. Y me encanta porque la historia de José es la historia de un hombre profundamente quebrantado y humillado por Dios, no tan solo para colocarlo en una posición de autoridad y de privilegio, que es como generalmente nos enseñan la historia de José, del niñito que fue arrojado en una cisterna, pero que terminó siendo el segundo al mando de Egipto. Y que cuando eres obediente, Dios te bendice y te prospera y todo sale bien al final de la historia. No, la historia de José es la historia de un Dios soberano que humilla y quebranta a un hombre para que en determinado momento pueda ser el reflejo de la imagen de Cristo que Dios necesita que sea, para garantizar un plan de salvación que Él dispuso desde la eternidad. Y tienes que saber esto, o quiero recordarte esto, porque el propósito de Dios para todo aquel que es suyo, por sobre todas las cosas, es llevarlo a ser un reflejo de la imagen de su Hijo. Y ya, pudiéramos cerrar nuestra Biblia e irnos. El propósito de Dios para todo aquel que es suyo, por sobre todas las cosas, es llevarlo a ser un reflejo de la imagen de su Hijo donde sea que esté. Y para eso Él va a tener que humillarnos y quebrantarnos, y nosotros estar dispuestos a ser humillados y quebrantados. Si no, y aprender a pasar la humillación y el quebranto que viene de Dios. Si no, como dice Pablo, dura cosa es estar dándonos de golpes contra el aguijón, mientras que no entendamos que Dios quiere esto, llevarnos a ser una imagen del reflejo de su Hijo. Pregunta, ¿qué está haciendo Dios hoy en tu vida?
qué de manera soberana Él ha permitido en tu vida para mostrarte aquellas áreas de tu carácter que siguen sin ser un reflejo de la imagen de su Hijo. ¿Qué está permitiendo Dios en tu vida? No lo desaproveches. No lo desaproveches. Sufrimiento en la vida va a haber todo el tiempo. Estamos plantados, sembrados en un lugar donde cada vida es una historia de sufrimiento diferente. Sufrimiento va a haber. Es nuestra responsabilidad tomar o dejar que ese sufrimiento sea lo que Dios use como una herramienta para transformarnos a su imagen. O vamos a sufrir en balde. Y quiero terminar con Filipenses 2, versículos 5 al 8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Se despojó y se humilló a sí mismo. Y quiero terminar con esto. Pero el proceso de la renovación de nuestra mente se manifiesta cuando tenemos la capacidad de abrazar el sentir de Jesús, ese sentir que decide no aferrarse a una posición, ese sentir que decide no aferrarse a sus derechos, al orgullo, sino que por encima de la ofensa puede ver a Dios, puede ver la gracia de Dios obrando en su vida, la gracia de un Dios soberano que está presente y obrando en el origen y en el propósito de cada circunstancia. ¿Qué está permitiendo Dios de manera soberana en tu vida hoy para mostrarte esos aspectos de la vieja naturaleza a los cuales sigues aferrado y que no te has despojado?